Bueno, Misael es un amigo de hace muchos años, así que tuvimos una conversación y bueno, le invité al estudio de la palabra. Así que bueno, bienvenido Misael al estudio de la palabra y vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a hacer un refresco de memoria de la clase pasada y vamos a ir a nuestra cita bíblica, ¿no? En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 12, habíamos hablado de ocuparnos de nuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor, ¿no es cierto? Y hemos tocado una doctrina muy fundamental en cuanto a la salvación. Hemos tocado ese tema que es fundamental y hemos dicho que toda la salvación pertenece a Dios. Ninguna parte de la salvación pertenece al hombre, ¿no? Toda la salvación pertenece a Dios y se origina, la salvación de Dios se origina en la misericordia de Dios. Y habíamos entendido la palabra misericordia, ¿no? ¿Qué significa la palabra misericordia? Es una palabra compuesta y la palabra miser y concordia habla que Dios miró nuestra miseria, nuestro pecado, y fue, Él sintió, digamos, en su corazón nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra mala condición, ¿no? Entonces, como consecuencia de ese corazón que sintió nuestra miseria, Él abrió su corazón a nuestro favor, ¿no? Entonces nos dio la gracia. La gracia quiere decir un favor inmerecido. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó por su gracia. Por lo tanto, nosotros no hicimos nada para merecer esa salvación. Eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto? La salvación es un regalo de Dios, ¿no? La cita bíblica que hemos visto es Efesios 2, capítulo 8, 9 y 10. Hemos leído esos versículos. Así que Efesios 2, 4 al 10 hemos visto, ¿no? Completo. Entonces, nos hemos preguntado, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién puede contestar para qué Dios nos salvó? Para la alabanza de su gloria, para que andemos buenas obras. Gracias, hermana. Así es. O sea que la salvación de Dios tenía un propósito, ¿no? El primer propósito es que el Señor nos salvó para la alabanza de su gloria. En nuestra salvación, el Señor se glorificó. Y como veíamos las clases anteriores, cómo el Señor expresó su sentir y él había puesto el gozo por delante para ver el fruto de su sacrificio. Por lo tanto, el propósito de su salvación primeramente es para que nosotros seamos para la gloria para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Y el segundo propósito era para que andemos en buenas obras, ¿no? Eso era el segundo propósito que está en Efesios 2:10, que Dios había preparado de antemano, ¿no? Para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, no somos salvos por obras, sino somos salvos para andar en buenas obras. Ojo con eso, ¿eh? Ahí nosotros, digamos, eh, por la doctrina de la palabra, por la verdad, ya diferimos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que los 7 sacramentos son la escalera para el cielo y empiezan con el nacimiento, la primera comunión, la extrema unción y así. Y el último creo que es el casamiento. Entonces cumplen esos sacramentos y dicen que ya se ganan el cielo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que toda la salvación pertenece a Dios y nosotros por su favor hemos sido salvos porque Él, que es rico en misericordia, nos
abrió su corazón a nosotros en favor a nuestra miseria y nos salvó, ¿no? Nos salvó de la condenación, ¿no? De la eterna condenación, de la muerte eterna, de eso nos salvó. ¿Y para qué nos salvó? Para la alabanza de su gloria. ¿Y para qué más? ¿No? Para que andemos en buenas obras, lo cual Él preparó de antemano, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es entonces ocuparnos de nuestra salvación? Porque esa era la médula de nuestro estudio, ¿verdad? Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es andar en integridad, andar en la palabra de Dios, andar con temor, con reverencia, con temblor, inclinándose a Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso era andar, ocuparnos de nuestra salvación. Efesios capítulo 6, versículos 6 y 8, hemos hablado de ese tema. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Job 28:28, que también habla de nuestra integridad. Entonces, ¿por qué hemos enfatizado esto? Porque muchos utilizan este versículo, mayormente las líneas pentecostales, ciertas denominaciones pseudo-cristianos, donde te enseñan que la salvación se pierde y por lo tanto tienes que hacer una buena obra y una suma buena obra para ser salvo. Porque si no la haces, la pierdes, ¿no? Mayormente aquellas iglesias que promueven el diezmo, por ejemplo, dicen, bueno, si vos no diezmas, estás bajo maldición, ¿no? Por lo tanto, todas esas doctrinas que no están arraigados, que están los versículos tirados así al aire, utilizan un versículo de acá, otro versículo de allá para decir lo que quieren decir, y nosotros tenemos que estar arraigados. Por eso siempre tenemos que preguntar por qué el Señor dijo esto y por qué. Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es ocuparnos de nuestra salvación? Nosotros ya somos salvos, ya tenemos la eterna redención, ya el Señor escribió nuestro nombre en su libro y somos hijos para siempre, ¿no? Si es que hemos nacido de la palabra, obvio, ¿no? Porque también en las iglesias hay religiosos, hay profesantes, hay quienes tienen contacto con la sabiduría, pero no tienen relación con Dios. ¿Cuál es la relación? ¿No? Vamos a hablar un día de esto también. ¿Qué es relación y qué es comunión? ¿No? La relación es el vínculo que existe entre el padre y el hijo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hijo que se llama Daniel. Esa es mi relación, ¿no? Si mi hijo va a ser un buen hombre, o va a ser un ladrón, o va a ser un mal viviente, o lo que fuere, no cambia mi relación. Sigue siendo, ¿qué? Mi hijo, ¿verdad? Ahora, mi comunión puede cambiar, porque si es un mal hijo, capaz que yo me enojo con mi hijo y no le hablo. Y me tengo que reconciliar y tenemos que arreglar las cosas. Por eso, la relación que hay del padre al hijo, aquel que nació de la palabra, por eso el Señor dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entonces, si yo peco, no pierdo la salvación, pierdo mi comunión, porque el pecado corta la comunión, ¿no es cierto? Pero sigo siendo hijo. Necesito arreglar mi cuenta, necesito ser restaurado. Eso es lo importante. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellas doctrinas que enseñan hoy por hoy que la salvación se pierde, ¿no? Mayormente los absolutistas predican este tipo de evangelio para intimidar a los creyentes, ¿no? A los feligreses. Por ejemplo, el pastor absoluto de una iglesia X dice, bueno, si vos no diezmas, estás bajo maldición. Si vos no haces esto, Dios te va a hacer papilla. Y así, amenazando, ¿no? Entonces, ¿qué hace el creyente que no conoce la palabra? ¿No? Que es ciego, entonces tiene que someterse a la voluntad del mandamiento de hombre. Y eso no es nuevo, ¿eh? Así hicieron los fariseos durante 1500 años,
al pueblo de Israel y lo llevaron a la derrota espiritual, ¿no? Eso es muy importante entender. Entonces, hemos visto también que andar es en reverencia, ¿no? Andar en integridad y andar en reverencia. Un creyente tiene que ser reverente a su Dios, ¿sí? También algún día, si Dios permite, podemos hablar entre lo que es integridad y entre lo que es la honestidad, ¿no? ¿Qué es integridad? ¿Qué es honestidad? El creyente está llamado a andar en integridad y el fruto de su integridad, que está dentro suyo, es la honestidad. Por lo tanto, hay que entender estos conceptos bien claros, hermanos, porque son conceptos fundamentales. Fíjense que nosotros nos estamos deteniendo en estos versículos porque son doctrinas fundamentales, hermanos, ¿sí? Capaz que alguno diga, Daniel no avanza nada, versículos. ¿No es cierto? Que hay versículos que, por ejemplo, los ejemplos de Epafrodito, Timoteo, todo eso son ejemplos que vamos a verlos y seguro vamos a avanzar los versículos. Pero en esto de las doctrinas fundamentales y hablando de estudio bíblico, tenemos que detenernos, ¿no? Tenemos que detenernos. El Señor dijo a los fariseos en San Juan 5:39, ¿quién se acuerda de ese versículo? A ver, San Juan 5:39, ¿quién se acuerda de memoria? A ver. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermana, amén. Eso, ¿eh? Así se tiene que aprender la palabra, ¿no? Escudriñar las escrituras. Y escudriñar significa detenerse, ¿no? Escudriñar significa indagar. Escudriñar significa detenerse meticulosamente en el santo libro para saber la verdad. Si los judíos hubiesen escudriñado las escrituras meticulosamente, cuando Jesús fue revelado en el Nuevo Testamento por los salmos, los profetas y la ley, hubiesen dicho, miren, la ley dice que el Mesías iba a venir y aquí está, crean en él. Eso tenían que haber hecho los fariseos y no lo hicieron, porque eran ciegos, porque no se detuvieron a escudriñar. Y así hoy en este tiempo, hermanos, hay maestros, pastores, guías de iglesias, pero guías ciegos al fin, porque no se están deteniendo en la escritura y están guiando a un pueblo, a una iglesia de creyentes en la ceguera espiritual. Ojo con eso, ¿eh? Mucho cuidado. Bien, ahora vamos a avanzar y vamos a hablar nuestro tema, luminares en el mundo. Y nos queda uno todavía que es la libación, ¿no? Es un tema muy lindo también. Y ahora este vamos a avanzar. Nuestro tema de hoy es luminares en el mundo y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Hoy vamos a avanzar esos cuatro versículos, perdón. A ver, sí, 4 versículos. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Rubén que nos lea los 4 versículos, del 13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén, amén. Miren, hermanos, vamos a arrancar por el versículo 15. Ustedes fíjense que acá hay una palabra fundamental, que este es el centro de este tema, ¿no? Que dice el versículo 15, la última parte, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Este es nuestro tema de hoy. La Biblia dice que nosotros, como hijos de Dios, resplandecemos como luminares en el mundo. Entonces esto hay que entenderlo, porque esto es un ejemplo figurativo, ¿no? El Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre utilizó palabras figurativas. Las parábolas, por ejemplo, están en figurativo, ¿no es cierto? Y en esta ocasión Pablo utiliza esta palabra, y no solo Pablo, también el Señor utiliza, que nosotros somos luminares. Los creyentes en el Señor son luminares. Ahora vamos a entender esa palabra para poder captar el contenido profundo de lo que quiere decir. Por eso hoy prestemos mucha atención, porque vamos a entrar a zambullirnos muy hondo, ¿no? Vamos a entrar muy profundo, y está bueno que no se pierdan el hilo, y está bueno que contemplemos en nuestro corazón y que esta palabra que estamos escuchando haya un cambio, ¿sí? El Señor quiere cambio en nuestra vida, ¿no? Y la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, aunque así usted no quiera cambiar, usted va a cambiar igual, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, es importante entender esto. ¿Qué significa la palabra luminar? Vamos a entrar en la definición de esta palabra. Si quieren anotar, pongan definición. No voy a hacer una receta, ¿no? Yo voy a dar la clase así como voy. Ustedes capten y empiecen a anotar, y lo que no puedan entender, después preguntan, y así vamos enriqueciendo. Porque fácil sería que yo armaría un tema con los tópicos, bueno, y los mando por Word y los muestro en pantalla, entonces ya no anotan, ¿no? Y no es bueno, porque ustedes seguramente van a apuntar lo que van a entender, y eso es lo que les va a quedar. Por eso esta clase tiene esa estrategia, digamos, ¿sí? Entonces, definición. Luminares en el mundo. La palabra luminar, ¿no? Procede del latín luminare y tiene dos significados, ¿no? Uno de ellos es cada uno de los astros de que despide luz, ¿no? Luminar es un astro que despide luz. ¿Y qué es un astro? Una estrella, el sol, la luna y así. Despiden luz, resplandecen, digamos. Esos son los luminares. Otro concepto es persona de mucha virtud, ciencia y sabiduría. También resplandece su ciencia, su sabiduría, ¿no? Entonces, este concepto es importante, ¿no? ¿Qué hacen? Ahí está la pregunta, aquí va la pregunta, ¿eh? ¿Qué hacen los luminares? ¿Qué hacen los luminares? ¿No? ¿Cuál es el objeto de los luminares? ¿No? El objeto de los luminares es resplandecer, es decir, dar luz. ¿Alguien me puede leer Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor? Alguno que tenga la cita bíblica a mano. No nos vamos a apurar, vamos a ir despacio, tranquilo, entendiendo, porque este tema es muy fundamental, hermanos. El que lo tenga, ¿eh? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén, gracias. ¿Lo ven? Entonces, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él creó allí un luminar, ¿no? Entonces, resplandeció la luz y disipó, digamos, la oscuridad. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces, ¿cuál es el objeto de los luminares? Es dar luz, es resplandecer, es disipar la oscuridad, ¿sí? Eso es, en definitiva, el objeto, el propósito, para qué sirven, qué hacen los luminares, ¿no? Su luz pone en evidencia todas las cosas, ¿no? El ejemplo es el sol. Ustedes fíjense que cuando hoy son las 8:30 va a ser, ¿no es cierto? En Buenos Aires ya está oscuro, ¿verdad?
ya está oscuro. Nosotros tenemos que valernos ahora de luces artificiales para poder vernos las caras, ¿no es cierto? Para estar en este Zoom. Entonces, pero ¿qué pasa cuando mañana amanece y otra vez sale, ¿no? El luminar, el astro. ¿Qué pasa? Va a empezar a poner en evidencia de nuevo, ¿qué cosa? Todas las cosas, ¿no es cierto? Y por eso es bueno. Ese es el objeto de iluminar. Este concepto no lo perdamos porque después vamos a aplicar más adelante a ver por qué razón el Señor nos dijo a nosotros que somos luminares, ¿no? Entonces, una persona también que es de mucha sabiduría da claridad en el conocimiento, ¿no? Las personas célebres, por ejemplo, y podemos mencionar muchas, ¿no? Que han dado claridad en muchas cosas y han sido íconos, luminares en conocimiento, ¿no? Y gracias a ello, ¿no? La ciencia avanzó, gracias a ello, ¿no? Mucho conocimiento, como Newton, por ejemplo, que descubrió la ley de la gravedad, y así podemos hablar de otras personas también, aquel que descubrió la ley de la relatividad, por ejemplo, y así podemos hablar como ejemplos, estoy poniendo, ¿no? Entonces, luminares son aquellos astros que evidencian la luz, ¿no? Que resplandecen. No se olviden de este concepto. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde están puestos esas luces, esos luminares? ¿Cuál es su posición? O sea, su posición físico de esos astros, ¿no? La posición de ellos está en un lugar alto. En un lugar alto. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 5. Vamos a ir a esa cita bíblica. Cuando el Señor dio ejemplo, 5:14 de Mateo, solo para ejemplo, ¿no? Para ejemplificar. El que lo tenga lo puede compartir, hermanos, ¿eh? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se... Digo el 15 también. Sí, por Y se favor. enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, amén. Fíjense que la luz tiene la particularidad de estar en un lugar alto, ¿no? Ustedes fíjense en su casa, ¿dónde tienen la luz ustedes? Yo los tengo acá en el techo, en el cielo raso. ¿Y ustedes dónde lo tienen? Ahí mismo, ¿verdad? Entonces, los luminares, ¿no? Tienen esa particularidad de estar en un lugar alto. Ese concepto, no se olviden, el concepto es importante. ¿Qué pasa cuando esos luminares descienden, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese luminar desciende, ¿no? ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo esta luz acá y lo pongo debajo de la mesa. ¿Ustedes me van a poder ver? No, ¿verdad? Entonces, se disipa su luz y tenemos sombra. La oscuridad. Entonces, la luz es la ausencia de la oscuridad. Ese concepto también no se olviden, porque es importante entender, ¿no? Ahora sí, hasta ahí entendemos, ¿vamos bien? ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió? ¿Tiene alguna pregunta, algo que no hayan entendido? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hagan el dedito así, si vamos bien, vamos bien. Muy bien, gracias. Ahora sí vamos a entrar en el versículo 15 a desarrollarla, ¿no?
Número 1, definición. Número 2, desarrollo. Resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? Vamos a desarrollar ahora esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es el cristiano? Ahora sí vamos a entender un poco mejor. ¿Qué es el cristiano? Aquel que realmente nació de la semilla de Dios, ¿no? Primera Pedro 1, 22 y 23, ¿no? Donde dice que nosotros hemos nacido en obediencia a la palabra porque hemos nacido de una simiente incorruptible, ¿no? Ese nacimiento es genuino. Entonces, el verdadero cristiano, ¿qué es entonces? ¿No? Es como un astro, ¿no? Que resplandece en la oscuridad, que despide luz e irradia, resplandece. Recuerden eso. Es una persona virtuosa, con sabiduría y conocimiento. Su conocimiento trae claridad y pone en evidencia todas las cosas. Está posicionado en un lugar alto el creyente. Si desciende de su posición, mengua su resplandor y vuelve a la oscuridad. Este es el concepto que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, ustedes fíjense que en el versículo 15 dice que nosotros somos, los creyentes somos, ¿no? Como luminares que resplandecen en el mundo. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el mundo? ¿No? Si quieren poner esa pregunta, ¿qué es el mundo? ¿O quién es el mundo? ¿No? Porque dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Entonces tenemos que entender en medio de qué estamos resplandeciendo y qué es el mundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo. ¿Y a quién se está refiriendo allí? ¿A quién? A ver. A todos. ¿A todos quiénes? Todos los hombres. A toda la humanidad. Gracias, hermano Rubén. Entonces, el Señor cuando habla, cuando Pablo está diciendo luminares en el mundo, está hablando de la humanidad, del mundo de la humanidad. Recuerden eso, ¿sí? Del mundo de la humanidad. Cristo no vino a salvar a los animales, ni vino a salvar a las plantas, ¿no? Cristo no murió por ellos. Aunque ellos están sujetos a vanidad, en el postrer tiempo van a ser restaurados, pero Cristo vino a aquellos que transgredieron la ley. ¿Y quiénes traspasaron la ley? Nosotros, la humanidad, el mundo, ¿no? Alguno puede leer Oseas capítulo 6, versículo 7. El que lo tenga, por favor. Oseas, ¿cuánto? Capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Amén. Amén. Bueno, este versículo se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿sí? Porque Dios selló el pacto en Éxodo capítulo 19 con 3 condiciones. Si ellos guardaban la ley, si guardaban su pacto, ellos iban a ser una nación santa, un reino de sacerdotes y su especial tesoro. Entonces, pero ellos, como dice este profeta, ellos no guardaron la ley, no guardaron el pacto, ¿no? Por eso dice, así cual Adán, porque ya se estaba repitiendo por segunda vez, porque tampoco Adán guardó el pacto.
¿Se entiende? Por eso este profeta dice, así como cual Adán traspasaron el pacto. Adán traspasó el pacto adámico. ¿Cuál era ese pacto adámico? Ese pacto adámico era, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que comieres, morirás. ¿Verdad? Entonces, ese era el pacto. Pero Adán, ¿qué hizo? Traspasó el pacto. Ya conocemos la historia. ¿Sí? No lo vamos a relatar porque ya lo sabemos. Entonces, a partir de ahí, el hombre, el mundo, ¿no? La humanidad se volvió oscuro, ¿no? A partir de ahí, entonces, por eso dice Pablo que nosotros resplandecemos en el mundo, es decir, en la humanidad, ¿no? Para cada individuo. El creyente es un luminar que irradia luz a la humanidad. ¿Se entiende? ¿No? Ahí vamos nosotros desarrollando el concepto. Entonces, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en la sala y los que no están, somos aquellos que irradiamos, damos luz. Y luego vamos a saber qué es esa luz que irradiamos, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos está hablando que la luz es para la humanidad, ¿no? Las plantas, los animales, las demás naturaleza no traspasaron el pacto. Ni Dios hizo pacto con ellos. Dios hizo pacto con el hombre porque lo creó a su imagen y a su semejanza, y por lo tanto la luz que irradiamos nosotros es para el mundo de la humanidad. Este concepto tiene que ser claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo traspasó el pacto. Nosotros ahora tenemos un nuevo pacto en su sangre, en la persona de Cristo, y hoy nosotros estamos llamados a irradiar esa luz, ¿no? Y traer a las personas a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión. Pero vamos a seguir avanzando. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Y cómo es el ser humano? ¿No? A ese mundo que nosotros vamos a irradiar luz, ¿cómo es? ¿Sí? Ese mundo ama las tinieblas y aborrece la luz. O sea que es un mundo hostil, ¿no? Es un mundo, es como un cementerio donde están los muertos vivos. Así es el mundo. Y no le gusta la luz. Ellos aborrecen la luz. Y vamos a saber por qué. San Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. A ver, vamos a pedirle a Adrián que nos comparta ese versículo. Perdón, ¿cuánto, Daniel? San Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Amén. Miren lo que dice este versículo. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el versículo 19 dice que están bajo condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y ya sabemos quién es el mundo. El mundo es la humanidad. Y la luz vino para ellos. Pero ellos aborrecieron la luz, porque amaron más las tinieblas
que la luz. Entonces, Pablo, vamos a volver a nuestro libro ahora en el versículo 15 de Filipenses 2. Miren lo que dice en cuanto a esto, ¿no? Para que sigamos la corriente de lo que está definiendo cómo es el mundo, ¿no? Cómo es el ser humano sin Cristo. Capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de ¿qué? De una generación maligna y perversa. ¿Cómo es el mundo? El mundo es una generación maligna y perversa. Pablo no solamente se queda en ese contexto, ¿no? Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 2. Tenemos allí otro concepto. Efesios capítulo 2, en el versículo 2. ¿Qué dice allí? Miren. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Y allí nosotros entendemos, ¿qué cosa? La corriente. Cuando hablamos la corriente, por ejemplo, la corriente de agua, ¿qué entendemos cuando hablamos de la corriente de agua? Un río. No estamos hablando de un río. Gracias, hermano Rubén. Un río, esa es la corriente. Tiene una dirección. El humano, el hombre, el mundo, tiene una corriente. Es como un río de maldad. Es como un río de perversidad que va hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Y Pablo está diciendo tan fuertemente esto, que nosotros cuando no teníamos a Cristo, vivíamos en esa corriente. ¿Se entiende? ¿No? Ahora nosotros saquemos cuenta cuántas cosas de lo que hacíamos para nosotros no era pecado y no era malo y era bueno. ¿Cuántas? Pero cuando vinimos a la luz, hoy nosotros podemos decir a través de la luz, a través de la palabra, que eso que habíamos hecho era malo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es el mundo? El mundo es, dice, perverso, es maligno y tiene una corriente. Tiene una corriente. Génesis capítulo 6, cuando en el tiempo de Noé, dice que el pensamiento, el designio del pensamiento del corazón de los hombres era solamente, continuamente, ¿qué cosa? Para el mal. Para el mal. El mal. Gracias, hermana Anita. ¿No? Génesis capítulo 6. Vamos a leer, a ver, vamos a ir a ese versículo para dar un concepto de fuerza, de rigor en este punto, ¿no? Génesis capítulo 6. Versículo 1. Versículo 5. Ahí está. 6:5. Dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, que dice, era de continuo solamente el mal. La corriente. La corriente del mal. Entonces, ¿cómo es el mundo?
es así, ¿no? El mundo ama las tinieblas, aborrece la luz, es una generación perversa y maligna y vive en una corriente de maldad. Entonces, ¿qué es las tinieblas? Ahora sí vamos a entender. Porque dice que el hombre vive en tinieblas. No dice la Biblia que el mundo es tinieblas. Ojo con esto, ¿eh? La Biblia dice que el mundo ama las tinieblas, ¿no? Así como el cristiano ama la luz, el mundo ama las tinieblas, ¿no? Ahora, ¿qué es esa tiniebla? ¿Qué es esa tiniebla que el mundo ama? Entonces vamos a entender este concepto. ¿Qué es la oscuridad o qué son las tinieblas? Las tinieblas son la falta de conocimiento y convicción. ¿De qué? La falta de conocimiento y convicción de pecado, de justicia y de juicio. Conoce la Biblia, tiene algún conocimiento, pero no tiene convicción, porque no cree, ¿no? Entonces vive en tinieblas. San Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Vamos a pedir a la hermana Alicia, perdón, que nos comparta esa lectura. San Juan capítulo 16. ¿16 cuánto, Daniel? Disculpe. 16, 8 al 11. El que lo tenga, por favor, hermana, si lo tiene. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gracias. Amén. ¿Lo ven? Entonces, el mundo ama las tinieblas. ¿Por qué? Porque vive sin convicción. Entonces, la oscuridad es la falta de conocimiento y la falta de convicción. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar como aquellos portadores de esa luz. Entonces, aquí la palabra dice que nos está enseñando y dice, y cuando venga, convencerá, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia y de juicio, ¿no? De pecado por cuanto no creen en mí, por la incredulidad. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si todas las personas tuvieran este entendimiento, esta convicción, y cada persona que viene a Cristo es porque tiene esta convicción. Nosotros, cada uno de nosotros, por ejemplo, ¿no? Hoy nosotros podemos tener esta convicción y esta claridad, y lo hemos entendido en nuestro corazón, en nuestra mente, y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y hemos venido a la luz. Entonces, ahora, juntamente con eso, tenemos que preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Qué es la luz? Estamos hablando de la luz, pero ¿qué es esa luz? ¿No? Vamos a ir a Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. A ver, el que lo tenga, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén, amén.
Lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. Aquí nosotros estamos entendiendo qué significa esa luz, ¿sí? Entonces, la luz del cual estamos hablando y del cual nosotros somos portadores es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. No se olviden esto. No es la moralidad humana, ¿no? No es el parecer o un concepto como personal, sino la luz que nosotros portamos, del cual estamos hablando, es la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios, atento a esto, solo a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el mundo puede ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, porque de otra forma no se puede. ¿Mm? Podremos hablar bien bonito, podremos ser elocuentes, podremos añadir un montón de cosas agradables, pero si no va la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. ¿De acuerdo con eso? Porque la palabra es aquella lámpara y a través del cual el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Mm? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y ahora vamos a entrar un poco más adentro. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a zambullirnos un poco más profundo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué efecto hace la palabra de Dios en el hombre? ¿Qué efecto hace cuando escucha, cuando oye? En este momento, ¿qué efecto está haciendo la palabra de Dios en nosotros? ¿No? Porque la palabra de Dios sí hace un efecto. Siempre hace un efecto la palabra. Nadie puede decir, ni siquiera un ateo puede decir, la palabra de Dios no hizo efecto. Porque la palabra de Dios no es cualquier palabra. No es una poesía elocuente. ¿No? No es un comentario superficial. ¿Sí? No es un cuento, no es un concierto. ¿No? La palabra de Dios es una palabra que hace un efecto profundo en el ser humano. Y esto es lo que hay que entender. Por eso vamos a entrar un poquito más adentro. ¿Qué efecto hace la luz? Ahora sí, sabemos que la luz es la palabra. ¿Qué efecto hace? Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hermano Rolando, ¿nos puedes compartir versículo 12? Efesios capítulo 4, versículo 12. Porque 13, la palabra de Dios es pura y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Esto sí que es tremendo, ¿eh? Esto sí que es tremendo, esto sí que es fuerte. Nos tiene que hacer temblar, hermano, a nosotros porque somos portadores de esa luz, ¿no? Somos grandemente responsables de llevar esta luz, ¿sí? Miren el efecto que hace la palabra en el hombre. Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas del ser humano. Esta es la palabra, por eso la palabra es la espada de dos filos. Penetra. Y esta palabra que nosotros predicamos, que portamos, o es para vida,
o es para condenación. Es así, el Evangelio para aquel que cree es para vida, porque alcanza la salvación. Pero para que aquel que rechaza, el Evangelio es para condenación, porque rechaza el Evangelio. ¿Y qué efecto hace en el hombre? Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. ¿Cuándo fue que hemos escuchado la palabra y nos hemos quebrantado ante los pies del Señor para aceptarle a Él? ¿Qué pasó allí? ¿No? El Señor con su palabra penetró en nuestra alma, nuestro espíritu, nos quebrantó y nos trajo a convicción y nos ha hecho entender que Él es nuestro Salvador. ¿No es cierto? Y lo segundo que hace, fíjense, en esa misma lectura dice, y discierne, ¿no? Y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso hace la palabra, ¿no? Eso hace la palabra. Y lo tercero que hace, en el versículo 13, pone en evidencia todo ante los ojos de Dios. Ustedes fíjense que el autor sagrado de los Hebreos utiliza dos palabras muy fuertes en este versículo 13. Y esas dos palabras es abiertas y desnudas. Entonces, ante el ojo de Dios, no hay nada escondido. No hay nada escondido. Todo está a la vista. Todo está abierto. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios, la luz de Dios, pone en evidencia. Por eso el mundo no le gusta la luz. Aborrece la luz. Porque no quieren que sus obras se vean en esa evidencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Por eso es importante, hermanos, que entender este concepto que es las tinieblas y qué es la luz. ¿Y qué es el mundo? El mundo ama las tinieblas, ¿no? El mundo ama las tinieblas. Por eso hace rato decía, cuántas cosas de lo que nosotros antes en el mundo hacíamos era para gozar, para satisfacerse, y era lindo, y era bueno, y nos jactábamos de esas cosas. Y ahora que la palabra de Dios puso en evidencia aquellos actos, hoy nosotros podemos decir con la luz de Dios que era pecado, no era bueno y era destrucción. ¿Por qué? Porque la luz, porque la palabra de Dios ha puesto en evidencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en el discernimiento a través de la palabra y nos ha hecho entender. Y ahora nosotros somos portadores de esa luz. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. La otra pregunta que nos vamos a hacer, hermanos, vamos a dejar en esta pregunta porque hay para avanzar, pero vamos a respetar la hora. Así como hemos sido puntuales, también vamos a respetar el tiempo, ¿no? No nos vamos a apurar. Vamos a entender bien este concepto, porque después hay versículos que por ahí, los ejemplos, quizás vamos a avanzar, pero este punto es muy fundamental que lo entendamos, hermanos, ¿sí? ¿Quién es la fuente de esta luz? Esa es la pregunta, ¿sí? Y la respuesta es, hermanos, Dios mismo es la fuente, porque Dios mismo es la luz. Primera Juan capítulo 1,
versículo 5. El que lo tenga, por favor. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Gracias, hermano. ¿No? Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es la palabra. Y él pone en evidencia todas las cosas. Y en él no hay tinieblas, no hay oscuridad. ¿Sí? Ahora, ¿quién encarnó? Esto es muy importante igual. ¿Quién encarnó la luz para el mundo? ¿No? Lo hizo el Señor Jesús. Él encarnó esa luz. Él fue la luz visible para los hombres. Y aquí vamos a quedar, hermanos. Este es el último versículo, San Juan capítulo 9, versículo 5. Por favor, el que lo tenga. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén, amén. Qué glorioso, ¿no? Qué hermoso es esto. El Señor Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué cosa? Luz soy del mundo. Entre tanto que estoy, pero Él ya no está. Ahora, entonces a alguien encomendó esa luz. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero qué fundamental es esto, hermanos. La fuente de esa luz es Dios mismo. Y no hay ninguna tinieblas en él. Pero ¿quién encarnó esa luz para el mundo? Para la humanidad. El Señor Jesús. Y la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Y quién era la luz que vino al mundo? El Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice en este versículo, mientras estoy en el mundo, aquí luz soy del mundo. Amén. Amén. ¿Se entiende? Muy bien, hermanos. Entonces, en la próxima clase, ¿a quién se encargó Jesucristo esta luz? Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros vamos a entender, a ver cómo es esta responsabilidad de ser luminar. Esto es lo que vamos a entender. Muy bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación, algo que quieran compartir, lo vamos a hacer después de la oración. Así que vamos a orar, vamos a pedir la guía del Señor y vamos a agradecer por su palabra en esta noche. Oremos. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, en medio nuestro en espíritu y en verdad. Señor, te damos gracias por este momento, por esta llamada del Zoom, por esta línea que tú, Señor, a través de esto nos estás bendiciendo grandemente para nuestras vidas. Bendice tu palabra, aquella que da vida. Bendice, Señor, cada hermano, cada persona que estamos aquí, tus hijos, en este Zoom. Bendice, Señor, cambia nuestras vidas, que podamos ser mejores, y si en algo estamos fallando, ayúdanos, Señor, a poder superar, a poder desarrollarnos y crecer y llevar realmente tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es la luz y nosotros somos los portadores de tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano presente y que en esta hora, Señor, podamos también entender y de hoy en adelante ser de bendición para aquellos que nos rodean. En el único nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.